Buenas noches, chicos. Bueno, Esperamos unos minutos para que se unan sus demás compañeros. está bien, doctor, muchas gracias.
Ok, buenas noches con todos, chicos. Esto, vamos a empezar la clase de hoy. Tenemos dos clases, ¿ya? Una es de fármacos en reumatología y la otra es de polimialgia reumática. Entonces, vamos a empezar. Muy bien. Entonces, ¿me confirman si por favor ven mi pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos con este primer tema que son fármacos en reumatología. Estos son algunos que vamos a llegar a ver. Luego corticoides, DIMAR, algunos biológicos y finalmente con los AINES. Entonces, ustedes deben saber pues que actualmente tenemos un arsenal de medicamentos bastante amplios que utilizamos en reumatología. Desde los medicamentos como los AINES, los glucocorticoides y como los DIMART o farmes convencionales, que ya ustedes ya lo conocen, metrotexate, leflunomide, hidroxicloroquina, sulfasalacina, ¿no? Así como también micofenolato, azatioprina, ciclosporina. Pero inicialmente solamente se contaba con algunos medicamentos como los AINES, luego fueron apareciendo otros como los glucocorticoides, la hidroxicloroquina, luego se sumaron a esto con el pasar de los años otros medicamentos, hasta que llegamos al año 88 donde apareció uno de los medicamentos se ha convertido casi en la piedra angular de una de las enfermedades, por no decir en una nada más, sino en varias también, que es el metrotexate. Ya luego, más o menos en el año 98, básicamente 10 años después, aparece la era de los medicamentos biológicos, que inician con la introducción del medicamento llamado etanercept. Como bien lo conocen, es un medicamento biológico anti-TNF. Y ya posteriormente se fueron añadiendo otros de la misma familia, otros medicamentos biológicos como rituximab, tocilizumab y otras moléculas denominadas moléculas pequeñas como lo son los inhibidores de JAK o los JAKinib, también quienes se encuentran el tofacitinib. Y estos medicamentos se pueden utilizar en distintas patologías reumatológicas, especialmente las enfermedades autoinmunes. Una de ellas es el lupus. Como ustedes bien saben, el lupus, como una enfermedad crónica de naturaleza autoinmune y que puede afectar a cualquier tipo de órgano, como el riñón, a nivel del sistema nervioso, cau- a, a- a nivel del sistema hematológico, a nivel de la piel o del sistema musculoesquelético. Y dependiendo del órgano o sistema que esté afectando el lupus, pues los medicamentos pueden cambiar. Los medicamentos que se utilizan de base, o sea, sí o sí, independientemente del compromiso que puedan tener, es la hidroxicloroquina y los glucocorticoides. Dos de los medicamentos que se utilizan sí o sí, independientemente del tipo de compromiso que tengan. Ahora, después de ellos pueden variar el tipo de medicamento. Como en el caso del riñón, la nefritis lúpica, que es una de las complicaciones que se consideran severas dentro del lupus. Tenemos medicamentos como la ciclofosfamida, el micofenolato, la azatioprina, el belimumab, el rituximab, el tacrolimus y la voclosporina. Por ejemplo, otros que aquí añaden muy aparte, las inmunoglobulinas intravenosas o también otros medicamentos que son distintos a ellos, como son la daxona o la talidomida, o también otros medicamentos que solamente tienen una acción a nivel cutáneo y musculoesquelético, como el anifrolumab, que también se encuentran, ¿no? Y si habláramos de esclerosis sistémica, también el arsenal desde medicamentos
inmunosupresores hasta medicamentos que no tienen esa actividad, como en el caso de los inhibidores YECA, medicamentos procinéticos, los inhibidores de la bomba de protones o medicamentos vasodilatadores como los calcio antagonistas o los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 o aquellos que son análogos de las prostaglandinas o los que son los antagonistas de los receptores de endotelina, como en el caso del Bosentan, que ningún efecto inmunomodulador tienen estos medicamentos como los vasodilatadores, pero que aún así, a pesar de eso, se utilizan en, en las enfermedades autoinmunes, porque va a depender mucho del tipo de afección que tengan, ¿no? Y en el caso de otro tipo de enfermedades que son las miopatías inflamatorias, como tenemos la dermatomiositis, síndrome antisintetasa, la miopatía necrotizante inmunomediada, la miositis por cuerpo de inclusión, también utilizan medicamentos inmunosupresores de amplias y casi todos también utilizan glucocorticoides. Entonces, miren, l- esto, y aún así, mira, a pesar de que tenemos un gran arsenal, siguen saliendo nuevos medicamentos. Ahora lo que está mucho en boga, que son la terapia con los famosos CAR T-cell, ¿no? O agentes antifibróticos que ahora se utilizan también en el caso de los pacientes con esclerosis sistémica. También otros tipos de terapia que no son necesariamente medicamentos, pero que sí permiten eliminar los anticuerpos, como en el caso del intercambio plasmático, que también se utilizan, ¿no? Y hay otros nuevos que están siendo estudiados como acá lo detallan, sirolimus, pioglitazona, ruxolitinib, y así van a seguir saliendo más medicamentos en un futuro. Entonces, realmente lo que nosotros conocemos son los DIMARS. Y dentro de los DIMARS, nosotros conocemos a los convencionales, y dentro de ellos pues estará el metrotexate, estará la leflunomida, estará la sulfasalacina, estará la hidroxicloroquina, que son los más comunes, como les habíamos dicho, y casi la gran mayoría conoce, ¿no? Conoce, pero eso solamente es la punta del iceberg, nada más. Y la gran cantidad de medicamentos que tenemos son todo lo que hemos visto anteriormente. Calcio antagonistas, inhibidores de la fosfodiesterasa, bosentan, bifosfonatos en el caso de los pacientes que tienen osteoporosis, por ejemplo, o aquellos pacientes que toman glucocorticoides ya de larga data y tienen que recibir obligatoriamente un bifosfonato. Y otros medicamentos como el obinutumab, el belimumab o la actual terapia de las CAR T-cell. Entonces, realmente lo que conocemos de los distintos medicamentos solamente es la punta de... Algunos de ustedes seguramente esto estudiará o hará una especialidad, no necesariamente en reumatología, pero en otras que utilicen estos tipos de medicamentos también, ¿no? En el caso de la parte de la inmunología o en caso de pacientes que en caso de pacientes de trasplante, renal o hepático, que también se utilizan inmunosupresores. Entonces, son realmente amplios los medicamentos. Pero de todo esto, nosotros tenemos que entender que hay algunos que tenemos que saber sí o sí en relación a estos medicamentos. ¿Ok? Y uno de ellos que son más importantes y que no solamente son utilizados en reumatología, sino en distintas especialidades, son los glucocorticoides. Son los glucocorticoides. ¿Ok? Que lo vamos a denominar como GC, glucocorticoides. ¿Ok? Entonces, eso es. Entonces, para empezar esto de acá, tenemos que conocer bien a los glucocorticoides. Entonces, ¿alguien me puede decir quiénes son los glucocorticoides? ¿O qué son los glucocorticoides?
A ver, Santiago, Sí, doctor. ¿qué son los glucocorticoides? Los glicocorticoides son, son un grupo de hormonas producidas por glandes suprarrenales, ¿no? Encargadas de regular el metabolismo y modular la respuesta inflamatoria del cuerpo. Ya, muy bien. Hay algo muy importante que dijiste. Realmente, como tal, tenemos los glucocorticoides y los mineralocorticoides. En el caso de los glucocorticoides, sabemos que son hormonas, ¿no? Que se producen en en las glándulas suprarrenales, en las suprarrenales, ¿ok? Y que las suprarrenales tienen una corteza y una médula. Y en la parte de la corteza es donde se sintetizan los glucocorticoides. Y como máximo exponente de estos, tenemos a quién? Al cortisol. ¿Ok? Entonces, son estos glucocorticoides, ¿no? Se producen principalmente en las glándulas suprarrenales. Como acá lo tenemos, y acá tenemos este riñoncito. Normalmente, normalmente, nuestras glándulas, todo empieza a nivel del eje del hipotálamo, ¿ok? Hipotálamo, pituitaria y en este caso será pues las glándulas suprarrenales. Como bien sabemos, hay un ritmo circadiano, factores estresantes, la misma inflamación que va a hacer que se produzcan neurotransmisores a nivel del hipotálamo, lo cual va a permitir la liberación de la hormona liberadora de corticotropina, como acá, como acá lo estoy señalando, ¿no? Y esta a su vez va a viajar hacia la parte de la hipófisis anterior o adenohipófisis y va a permitir la liberación de la adrenocorticotropina. Y esta adrenocorticotropina es la que va a tener un efecto de feedback, va a tener un efecto de síntesis y de liberación de las glándulas suprarrenales para la liberación del glucocorticoide por excelencia, que se llama el cortisol. ¿Ok? Esto es, se podría decir, el glucocorticoide por excelencia. ¿Y qué función va a tener los glucocorticoides? Simple y sencillamente va a ser una hormona que nos va a permitir estar que se va a liberar en estados de alerta, ¿ok? En momentos de estrés, porque va a permitir que toda nuestra atención se dirija a aquellos momentos de estrés o necesitemos que estemos muy concentrados en algo. Entonces, a raíz de eso es que va a ser su primer estimulante, pero no es lo único, sino también tiene otros efectos sobre el sistema inmunológico, sobre factores metabólicos a nivel óseo, a nivel del metabolismo de la glucosa, también. Entonces, a nivel muscular también lo va a tener, ¿ok? Pero este cortisol no puede estar por ahí básicamente pululando. El cortisol, una vez que se libera y ejerce su efecto, tiene un feedback negativo, una retroalimentación negativa a nivel del hipotálamo y también de la hipófisis anterior o adenihipófisis. Y asimismo, el cortisol que se libera también va siendo degradado y para convertirse en su forma inactiva, que es la cortisona. ¿Por qué? Por una enzima que se denomina la 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 2. Esta enzima es la que permite que el cortisol se convierta en el riñón a su forma inactiva. Y esto a su vez puede viajar a través de la sangre y dirigirse al hígado. Y en el hígado también puede ser otra vez la cortisona activada por
una enzima que también es la 11-beta hidroxiesteroidesa de tipo 1, que se convierte a cortisol. Pero esta enzima también se puede encontrar dentro de las células para aquella cortisona que viaja y poder activarla. O también hay algunas células, especialmente aquellas células en los cuales necesitamos que haya una actividad mineralocorticoide, tienen esto de acá. ¿Para qué? Para evitar que el cortisol ejerza su efecto y solamente sea este efecto real, esto, ejercido por la aldosterona, por ejemplo, y no por el cortisol. Entonces, eso es una manera como se regula el tema del cortisol. Acuérdense, por favor, la forma activa es el cortisol, la forma inactiva es la cortisona, ¿ok? Y la enzima que se encarga de desactivar al cortisol es la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2. Y la enzima que se encarga de activar a la cortisona es la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 1. No se vayan a olvidar de eso. Ahora, los glucocorticoides pueden, pueden ser clasificados según su estructura química o según su tiempo de acción. Nosotros lo vamos a dividir principalmente por su mecanismo, por su tiempo de acción. Hay de acción corta, de acción intermedia y de acción larga. Los medicamentos de acción corta básicamente son aquellos que van a derivarse esto del propio cortisol. Y uno de ellos es la hidrocortisona, que es un medicamento que se utiliza, ¿no? Que utilizamos en la parte clínica, ¿no? En la parte clínica, en la parte clínica, para ser administrado de manera intravenosa generalmente, generalmente. Entonces, eso es lo que tenemos. Y acuérdense de esto, el cortisol es un medicamento, los corticoides son derivados, tienen como base esquelética a lo que es los derivados del ciclo pentano peridofenantreno. Entonces, todos van a tener una estructura esquelética similar, con algunas variaciones. Por ejemplo, la hidrocortisona acá tiene el grupo H, ¿no? Otro derivado, que ya es un derivado sintético, es la prednisona, ¿ok? Y la prednisona, y la prednisona, a diferencia del cortisol, tiene un doble enlace en el anillo del ciclo pentano peridofenantreno y al mismo tiempo mantiene el grupo H. En cambio, la metilprednisona, además de lo mencionado, tiene un grupo metilo, ¿ok? Un grupo metil. Un grupo metil. Muy bien, esos son los medicamentos de acción corta. Generalmente la prednisona se utiliza por vía oral. La metilprednisolona se puede utilizar de vía oral, pero lo utilizamos más de manera endovenosa. Luego tenemos otros medicamentos de acción intermedia y de acción larga. Por ejemplo, uno de ellos es la triancinolona, ¿ok? Otro la dexametasona y la betametasona. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? Con los anteriores también. ¿Qué es lo que les hace? ¿Qué es lo que les hace tener un tiempo de acción más larga? Es básicamente el grupo, el grupo flúor. Esto va a permitir que tengan un tiempo de vida media más larga. Y además, en caso muy especial de la triancinolona, lo utilizamos más como un medicamento de inyección intraarticular o esto para infiltraciones generalmente. ¿Ok? Pero la dexametasona sí lo utilizamos tanto por vía oral como vía intravenosa. Y la betametasona también lo podemos utilizar como un glucocorticoide de depósito, pero no de manera intraarticular, sino
un medicamento de depósito que se va a ir liberando poco a poco o de manera tópica también. Ahora, hay que tener una consideración muy especial porque estos medicamentos fluorados, a diferencia de los medicamentos como prednisona, metilprednisolona, hidrocortisona, que no son fluorados, estos atraviesan con mayor facilidad la placenta. La placenta. Por eso es que estos medicamentos, cuando ya lleven el curso de ginecología, ginecobstetricia, por ejemplo, se le aplica Dexa y betametasona o betametasona para que se produzca la maduración pulmonar en los niños, en los bebés, ¿no? Se produzca la maduración pulmonar en los bebés. Esto, pero no se va a aplicar en estos medicamentos, pues no se va a aplicar prednisona, metilprednisolona o hidrocortisona para hacer madurar el pulmón a un bebé, sino se utilizan medicamentos glucocorticoides fluorados, porque ellos son los que van a atravesar, ya que los otros, al momento que van a querer ingresar a la placenta, van a ser degradados fácilmente. En cambio, el grupo flúor los hace más resistentes a la degradación. Muy bien, o a que sean metabolizados tan fácilmente. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que estos glucocorticoides actúan? Estos glucocorticoides tienen sus propios receptores y el gen encargado de la síntesis, de la transcripción de estos receptores, ¿quiénes son? ¿Quién es? Es el gen NR13C1, que va a transcribir dos tipos de receptores, el tipo alfa y el tipo beta. El tipo alfa es el que modula la transcripción. Ojo, es el que modula la transcripción. ¿Ok? Así que este es el que va a tener el efecto más importante porque va a modular la transcripción. En cambio, el receptor de glucocorticoide, el receptor beta, carece de la capacidad de unirse a los glucocorticoides endógenos. Y acá lo podemos ver muy bien en esta imagen. Nosotros sabemos que el receptor de glucocorticoide se va a unir al glucocorticoide, ¿ok? Pero para que el receptor de glucocorticoide pueda tener efecto de manera clásica, tiene que hacerlo de forma dimerizada. O sea, tiene que haber otra molécula con este complejo glucocorticoide con el receptor del glucocorticoide, pero de manera duplicada, para poder unirse a unos elementos o unas secuencias de ADN que se encuentra en el núcleo que se denominan elementos de respuesta al glucocorticoide. ¿Para qué? Para tener la acción de la transactivación o de la transrepresión. En cambio, como ustedes observan en esta imagen, acá el receptor beta de glucocorticoide no se une al glucocorticoide, sino se une al receptor alfa y forman un heterodímero. Pero este heterodímero alfa-beta no va a tener ningún efecto, no va a ejercer ningún efecto. Simple y sencillamente, el receptor beta sirve para bloquear el efecto o la señalización del receptor alfa. Y acá hay algo que se está planteando, que parece que hay cierto grupo de pacientes que tienen una resistencia a la acción, a la acción de los glucocorticoides. Y parece que se debe, ¿por qué? Porque se sintetizan mayor cantidad de receptor beta de glucocorticoides. Entonces, entonces, esos son los dos tipos de receptores. Por favor, acordarse. Quienes se encargan de modular la transcripción de los genes, ya sea activándolos
o reprimiéndolos es el receptor alfa y de forma heterodimérica, pero hay algunas excepciones que ya lo vamos a mostrar luego. Luego, esto y el receptor beta, que básicamente su única acción es bloquear el receptor alfa e impedir la señalización de esto. Y se ha asociado en algunos casos a la resistencia a la acción de los glucocorticoides. Muy bien, entonces como idea principal, el receptor alfa media los efectos antiinflamatorios, así como también los efectos adversos, no los efectos adversos. Entonces, ¿cómo es que estos receptores actúan o los glucocorticoides actúan? Nosotros sabemos que el glucocorticoide es una estructura simple y sencillamente lipofílica. Va a atravesar la membrana celular a través de una difusión pasiva. ¿Ok? Acá no le dan tanto caso a la imagen, no pasa por un canal, ¿ok? Eso es por otra cosa que lo vamos a explicar luego, sino que difunden directamente y se unen a su receptor citosólico, que en este caso será pues el receptor alfa. Y este receptor alfa va a formar el, el glucocorticoide. Junto con el receptor forman el complejo glucocorticoide-receptor de glucocorticoide. Y una vez que ya están acoplados, esto hay dos opciones. O se dimeriza, como les había mencionado anteriormente, y se dirigen al núcleo. Y en el núcleo van a ejercer una acción. Básicamente la que ejerce el efecto antiinflamatorio, el efecto antiinflamatorio es cuando ese complejo de receptor y del glucocorticoide reprimen reprimen genes asociados con la inflamación. A esa represión de los genes se llama transrepresión de genes inflamatorios. Entonces, acordarse que la forma en que los glucocorticoides ejercen su acción antiinflamatoria es a través de la transrepresión, ¿ok? De la transrepresión. Pero así como también puede reprimir la transcripción de genes, también puede tener un efecto contrario. Puede, mientras que a unos genes los transreprime, a otros genes los transactiva. Ya eso se llama transactivación, pero generalmente a esos genes que activa se asocian a los efectos adversos. Pueden tener algún efecto tal vez de activar algún gen de alguna citoquina antiinflamatoria, sí, puede tener ese efecto, pero la gran mayoría de otros genes que se activan con la transactivación se asocian principalmente a sus efectos adversos. A esta forma en la que modula los genes, ya sea a través de la transrepresión o a través de la transactivación, se llama vía genómica. Pero hay otra vía en la cual no necesita modificar o activar o reprimir la transcripción de genes, sino ya actúa sobre un conjunto de proteínas ya formadas. A esa vía que actúa sobre proteínas ya formadas se llama la vía genómica. ¿Ok? ¿Y cuál es la diferencia? Mientras que la vía genómica va a necesitar un poco de tiempo para poder ejercer su acción, porque miren, tiene que irse al citosol, luego pasar al núcleo, activar al gen,
activar o reprimir la transcripción del gen, esperar que esa proteína disminuya o hacer que las otras proteínas a través de la transactivación se sinteticen toma tiempo. En cambio, la vía no genómica es una vía de acción más rápida, inmediata, casi se activa antes de los 15 minutos, ¿ok? Y la acción se refleja a través de la membrana, por eso venía en esta parte de acá, porque puede alterar la actividad de los canales a nivel de la membrana en la vía no genómica. Puede inhibir a la fosfolipasa 2. ¿Y qué significa que inhiba la fosfolipasa 2? Que van a disminuir la mayor síntesis de prostaglandinas que tienen efecto inflamatorio, por ejemplo. ¿Ok? Y así con otros tipos también de enzimas. Entonces, la vía genómica, su inicio de acción, básicamente minutos. La vía no genómica en minutos, mientras que la vía genómica en horas. Ubicación a nivel del núcleo, mientras que el otro, membrana o citoplasma. El efecto principal es a través del bloqueo enzimático rápido, mientras que en la vía genómica es a través de la modulación de genes. La modulación de genes. Entonces, ¿cuál es la idea principal con esto? Que la transrepresión se asocia a genes inflamatorios, ¿ok? Con la inactivación de genes inflamatorios, mientras que la transactivación se asocia más a los efectos adversos de los glucocorticoides. Y hay dos vías de acción para los glucocorticoides, la vía genómica y la vía no genómica. Y acá lo tenemos. En la vía genómica, como bien lo saben, básicamente consiste en la inhibición de genes proinflamatorios a través del complejo glucocorticoide y receptor de glucocorticoide. ¿Ok? La transrepresión genes consiste en la inhibición de genes proinflamatorios o inflamatorios, mientras que la transactivación media los efectos adversos, como por ejemplo activación de la gluconeogénesis, aumento de la resistencia de insulina, se asocia con la atrofia cutánea, con la inhibición de la formación ósea y por lo tanto llevar a osteoporosis, ¿ok? Media los efectos adversos. Pero para activar a la vía genómica no solamente es necesario administrar el glucocorticoide, sino también va a depender de la dosis. Por ejemplo, si ha visto que a dosis tan bajas como 7.5 o menos de 7.5, pues mira, con una dosis tan bajita de esas, ya se está saturando el 50% de los receptores de glucocorticoides. Y con dosis que van desde los 30 a los 40 miligramos por día, ya, ya se satura el 100% de los receptores. Por lo tanto, muchas veces no hay tanta necesidad de dar dosis tan altas de corticoides, más aún si es por largo tiempo. ¿Ok? Por largo tiempo. Entonces, no se olviden de esta parte. Dosis tan bajas como 7.5 menos puede saturar el 50% y entre 30 y 40 miligramos ya se satura completamente los receptores para la vía genómica. En cambio, para la vía no genómica, que se activa en menos de 15 minutos, y acá va a mediar varias cosas. El bloqueo de la fosfolipasa A2, como les había dicho, la reducción de la actividad linfocitaria vía P3 MAP quinasa. La P38, disculpen, la P38 MAP quinasa es una enzima que se encuentra en los linfocitos y va a permitir que se asocien a una mayor actividad. Esto cuando son las células linfocitarias están más activas, ¿no? Y la inhibición, y también va a provocar una inhibición de la producción de ATP mitocondrial. Entonces, ¿y cuándo activamos la vía no genómica? Activamos generalmente con dosis altas de 100
de más de 100 miligramos, ¿ok? De más de 100 miligramos equivalente a prednisona. Y quienes han mostrado que tiene esta potencia de poder activar la vía no genómica. En primer lugar, la metilprednisolona. En segundo lugar, la dexametasona. La metilprednisolona es la forma activa de la metilprednisona, ¿ok? Es la forma activa. La dexametasona también puede activar la vía no genómica a dosis altas, como de 40 miligramos, ¿ok? La metilprednisolona lo consideramos más como pulso, porque así lo denominamos pulso a esas dosis altas, a partir de los 250 miligramos. Y el cortisol o como hidrocortisona generalmente muy poco, no lo utilizamos para dar pulsos o activar la vía no genómica. Entonces, acuérdense de esto, cuando utilizamos un corticoide para poder activar la vía no genómica, utilizamos dosis altas, dosis elevadas. Y cuando utilizamos esas dosis altas o elevadas, los denominamos pulsos de glucocorticoides. Y el tiempo por el cual utilizamos esos pulsos o esas dosis elevadas de glucocorticoides normalmente es en promedio entre 3 máximo ya 5 días, no más. ¿Por qué? Porque si no, se va a empezar a activar la vía genómica, lo cual va a mediar los efectos adversos. Entonces, el uso de metilprednisolona permite un control rápido de la inflamación activando la vía no genómica y a la vez tiene otro efecto muy importante, que también una vez que nosotros terminemos de utilizar la metilprednisolona o dexametasona en forma de pulsos y luego continuamos con el corticoide, esto por vía oral, como por ejemplo prednisona, vamos a utilizar seguramente una dosis intermedia, entre 30 a 40 miligramos por día, y la administración de pulsos nos permite ir bajando la dosis de glucocorticoide de manera más rápida. Entonces, acordarse de esto. La vía genómica la activan en todas las células del cuerpo. En cambio, la vía no genómica principalmente va a tener su efecto en las células inflamatorias. El inicio puede tardar de 4 a 6 horas, mientras que en la no genómica menos de 15 minutos. La dosis de saturación de la vía genómica, acuérdense, 100% entre 30 y 40 miligramos. En cambio, en la forma de la vía no genómica, pulsos, dosis mayores de 100 miligramos. Generalmente activa la vía no genómica. El efecto es lineal. ¿Qué quiere decir? Que el efecto va a ir aumentando en una pendiente constante. En cambio, en la vía no genómica va a aumentar de manera exponencial, como si fuera una curva, y va a llegar a un máximo y luego, por la poca cantidad de días que nosotros utilizamos, va a disminuir otra vez rápido. Acá el daño se refiere a los efectos adversos. Acá va a ser progresivo según cómo se vaya activando también los genes relacionados con los efectos adversos. Y acá es básicamente limitado. Va a generar menos efectos adversos los pulsos que, que administrarlo de manera estándar, el glucocorticoide. Y acá tenemos otros efectos, ¿no? Reduce la liberación de histamina, aumenta las especies reactivas de oxígeno, disminuye la producción de ácido araquidónico por inhibición de la fosfolipasa 2, disminuye la liberación de histamina, disminuye la producción de ATP, disminuye la activación de los linfocitos T. Acuérdense que este efecto por la P38 MAP sinasa, ¿ok? Disminuye la actividad de los receptores Toll-like, restaura los niveles de calcio y también moviliza
el calcio. Estos también son otros efectos no genómicos que tienen los glucocorticoides. Y acá, disculpen, esto de acá es un infiltrado. Ahora, pero acuérdense, si bien los glucocorticoides tienen efectos antiinflamatorios que pueden ser mediados tanto por una vía genómica como una vía no genómica, también tienen efectos adversos. Y esos efectos adversos están a nivel del sistema cardiovascular, a nivel de los ojos, que puede causar glaucoma, cataratas, a nivel de la piel, que puede causar atrofia cutánea y también hirsutismo, puede causar úlceras gástricas, ganancia de peso, obesidad, retención de líquidos, porque los glucocorticoides también como la prednisona, la metilprednisolona, la hidrocortisona, si bien su principal efecto es glucocorticoide, también tiene un efecto mineralocorticoide, que es mínimo, pero la tienen. Entonces puede causar ese efecto de retención de líquidos. En cambio, por ejemplo, la dexametasona, la betametasona, su efecto mineralocorticoide casi es nulo. A nivel del hueso puede causar osteoporosis también, pero también osteonecrosis, como osteonecrosis de rodilla, osteonecrosis de cadera, puede causar una miopatía, infecciones. Acuérdense que el efecto antiinflamatorio también disminuye la actividad del sistema inmunológico. Y eso también, si lo damos por mucho tiempo o a dosis muy elevadas, puede causar una predisposición a infecciones. Entonces, acordarse. A nivel óseo, aumenta el riesgo de fracturas en un 30% a los 3 meses de uso. El riesgo de diabetes se ve duplicado. Miren, con dosis tan bajas como desde 7,5 miligramos y pueden causar una pérdida de la masa muscular rápida y sin tratamiento farmacológico específico. A nivel óseo, bloqueo del proceso anabólico. Disminuye la diferenciación a osteoblastos, aumenta la apoptosis de los osteocitos y a nivel de los osteoclastos aumenta la inducción directa del ligando RAN y disminuye la supresión de la osteoprotegerina. A nivel muscular, bloquean a esto de acá que se llama el emetor. ¿Por qué? Porque el emetor bloquea la actividad de la E3 ligasas. Y ustedes dirán, ¿qué es la 3 ligasas? ¿Han ustedes escuchado de la ubiquitina? La ubiquitina es una estructura compleja que degrada las proteínas. Es como si fuera un tajador, algo así. Que proteína que pasa la degrada. Entonces, y eso es lo que hace el emetor. Bloquea la actividad de la E3, que es una parte de la ubiquitina. Y y el gen que se carga de eso para la activación es el FOXO1. Entonces, ¿qué más? Va a causar un aumento de la gluconeogénesis, aumento de la grasa ectópica, y esto ¿qué se relaciona? Con con aumento de la insulina y una resistencia a la insulina. Entonces, esto te puede llevar a la diabetes, ¿no? Y aquí están los efectos, pero ya de una manera más, más específica para que ustedes lo puedan revisar. ¿Qué otra cosa más? ¿De qué manera podemos prevenir a un paciente si le estamos dando glucocorticoides? ¿De qué manera podemos prevenir los efectos adversos? Por ejemplo, en el caso de la osteoporosis, darle suplementos de calcio y vitamina D. Si ya lo está tomando por más de 3 meses, tenemos que añadirle sí o sí un bifosfonato. Modificar obviamente los estilos de vida. Si fuma, dejar que fume. Si está con obesidad o es o preobesidad, entonces modificarle los estilos de vida. Si es hipertenso, tenemos que hacer que esa persona controle adecuadamente su presión arterial. Aumenta el riesgo de infecciones. Las vacunaciones es esencial.
especialmente cuando damos el prednisona o equivalentes de dosis mayores iguales a 20 miligramos por día, utilizamos generalmente, damos algunos antibióticos de manera profiláctica, como el sulfametocazol, trimethoprim. ¿Para qué? Para evitar infecciones como por ejemplo la neumocistis giraudesi. O damos la nistatina para evitar infecciones por Candida albicans. Entonces utilizamos eso. Y acuérdense que el uso de corticoides exógenos va a causar una supresión del eje del hipotálamo, hipófisis y glándula suprarrenal, lo que puede conllevar una insuficiencia suprarrenal. Por eso, cuando den corticoides por más de 2 a 3 semanas, el descenso del corticoide tiene que ser progresivo, lento y progresivo. No pueden suspender de manera no pueden cortar el medicamento o quitarle el medicamento de manera brusca, ¿ok? Porque puede ser peligroso y comprometer hasta la vida. ¿Y cuándo hablamos de la dosis del glucocorticoide? Hablamos de la dosis del glucocorticoide según la dosis, según la cantidad que utilicemos. Hablamos de una dosis baja cuando esto es de 7.5 para abajo. Una dosis media de 7.5 a 30 miligramos. Una dosis alta de 30 a 100 miligramos. Y una dosis muy alta cuando es mayor a 100 miligramos. Y acá es lo que les decía. Cuando se activa la vía no genómica, decimos mayor a 100 miligramos. Pero cuando hablamos de pulsos como tales, nos lo determinamos a través de decimos que es realmente una dosis de 250 miligramos hacia arriba, ¿ok? Hacia arriba. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de entonces acá habrían dos preguntas. Cuando hablamos qué dosis activa la vía no genómica a partir de los 100 miligramos hacia adelante o mayor a 100 miligramos. Y cuando hablamos de pulsos de corticoides, cuando administramos de 250 miligramos para arriba de prednisona o el equivalente a otro glucocorticoide, ¿ok? O el equivalente a otro glucocorticoide. Muy bien, y aquí está la conversión. Ustedes tienen que saber sí o sí cómo convertir un glucocorticoide a otro glucocorticoide. Supongamos, tienen un paciente con artritis reumatoide que está recibiendo 5 miligramos de prednisona, pero le van a hacer una cirugía, entonces tienen que no sé, le van a operar de una colecistectomía. Tienen que suspenderle el medicamento por vía oral. Entonces, ¿y qué le vas a dar? No puedes suspenderle de golpe. Entonces, lo conviertes a qué? A un medicamento, a un glucocorticoide que se utiliza de manera endovenosa. Lo más rápido es a hidrocortisona. 5 miligramos de prednisona equivalen a 20 miligramos de hidrocortisona. 10 miligramos de prednisona equivaldrán a qué? A 40 miligramos de hidrocortisona. Entonces, eso es más o menos la conversión. Y ustedes tienen que saber eso. ¿Qué otra cosa más? Otra cosa más que tienen que aprender, que tienen que conocer es cuándo retirar, cuándo suspender el glucocorticoide. Ustedes primero, si están dando dosis de glucocorticoide elevadas, tienen que ir disminuyéndole poco a poco hasta que esté con una dosis de 5 o menor de 5 miligramos de glucocorticoide. Una vez que lleguen a esa dosis por día, tienen que dosar el cortisol. Si el cortisol está por encima de los 10 microgramos por decilitro, entonces ustedes dicen, ya puedo suspender el glucocorticoide de manera segura. Pero si está entre 5 menos de 10 microgramos por decilitro, tienen que continuar
dándole el glucocorticoide e ir disminuyendo un poco más. No pueden suspenderlo así nada más. Ok, y acá les dejo, esta es una forma de hacer la suspensión del glucocorticoide. Y la suspensión del glucocorticoide no es igual, no es igual para cualquier dosis. Si ustedes dan más de 40, pueden ir quitando entre 5 a 10 miligramos cada 2 semanas, ¿ok? O semanalmente. Cuando llegan entre los 20 a 40 miligramos, disminuyen 5. Cuando están entre los 10 a 20 miligramos, 2,5. Cada entre 1 a 4 semanas. Si están entre los 5 y 10, van disminuyendo 1 miligramo. Y cuando llegan a los 5, pueden intentar quitarle con el dosaje del cortisol o pueden ir bajándole un poquito más, tal vez hasta 2,5 y ahí otra vez medir el cortisol y retirarlo. ¿Ok? Hay otros fármacos que utilizamos aparte de los glucocorticoides, obviamente que sí, y acá hablamos de los DMARDs. Dentro de los medicamentos DMARDs tenemos a los sintéticos y a los biológicos. Los sintéticos pueden ser clasificados a su vez como convencionales y también dirigidos. Los biológicos como anti-TNF y otros. Dentro de los convencionales, metrotexate, leflunomida, sulfasalacina, hidroxicloroquina. Acá también consideran algunas literaturas al micofenolato, ¿ok? Al micofenolato, consideran al tacrolimus, consideran a la azatioprina, inclusive lo consideran a la ciclosporina. Orina. Y los dirigidos o de molécula pequeña tenemos a los inhibidores JAK como tofacitinib, baricitinib y el último el upadacitinib. Biológicos anti-TNF, adalimumab, betanarcel, infliximab, golimumab, certolizumab. Acordarse de AEI, adalimumab, betanarcel, infliximab. Otros, anti-CD20, rituximab. Esto se encuentra principalmente en los linfocitos B. ¿Ok? Por eso se dice que el rituximab provoca una depresión de los linfocitos B. Luego tenemos los que es anti-interleucina 6, tocilizumab, anti-interleucina 1, anakinra, y lo que es el CTLA4 o anti-CD40, que es el abatacept, que este va a impedir que el linfocito, discúlpeme, que la célula presentadora de antígeno pueda presentar a través del complejo mayor de histocompatibilidad a los linfocitos. O sea, va a pedir la activación y la diferenciación de los linfocitos. Y acá lo tenemos. Tenemos los distintos medicamentos, como el metrotexate, se utiliza en AR, vasculitis de grandes vasos, en miopatías inflamatorias, en lupus, en vasculitis, artritis psoriásica, la leflunomida en AR, lupus, síndrome antifosfolípido, artritis psoriásica, la sulfasalacina también por ahí. La hidroxicloroquina básicamente se utiliza en casi la gran mayoría de enfermedades autoinmunes. Y lo que ustedes tienen que aprender es la toxicidad. El metrotexate puede causar hepatotoxicidad, ¿ok? Puede causar una neumonitis intersticial. A veces, dependiendo de la dosis, pero se ve con dosis muy altas que se utilizan en temas oncológicos, como depresión de la médula ósea, puede causar también náuseas. La leflunomida también es patotóxico, pero uno de sus efectos adversos que la leflunomida tiene y que el resto no tiene es que puede causar baja de peso o pérdida de peso. La sulfasalacina puede causar leucopenia, náuseas. La hidroxicloroquina, acuérdense, retinopatía, retinopatía. Los pacientes que toman hidroxicloroquina
cuando empiezan a tomarlo, en el primer año tienen que tener una evaluación por el oftalmólogo. Sí o sí, es obligatorio. Una vez de la primera evaluación, ya puede esperar 5 años para hacerse la segunda, pero a partir del quinto año hacia adelante, ya tiene que hacerse la evaluación de manera anual. ¿Ok? Puede causar también hiperpigmentación. ¿Ok? Puede causar hiperpigmentación. Por eso es que la hidroxicloroquina tiene que darse en la noche, por este efecto que generalmente se da por la exposición de la luz del sol, y decirle al paciente que utilice su bloqueador. Ok, entonces acá lo dejo para que ustedes lo puedan revisar. Son algunas ya características farmacológicas como el tiempo de vida media, los exámenes que ustedes tienen que realizar cuando van a administrar estos medicamentos y las contraindicaciones. ¿Ok? Luego tenemos los medicamentos biológicos como los anti-TNF y tenemos ahí el adalimumab, que es un anticuerpo recombinante humano. Tenemos luego al etanercept, que es una proteína de fusión, y al infliximab, que es un anticuerpo monoclonal quimérico. ¿Ok? Quimérico. Y acá tenemos ya de manera esquemática a todos los tipos de medicamentos biológicos que utilizamos. Rituximab, como les había dicho, depleta principalmente al linfocito B, porque el linfocito B es quien expresa el CD20. El abatacept va a impedir que la célula presentadora de antígeno active a los linfocitos T, ¿ok? A los linfocitos T. Luego, el anakinra, que es un antiinterleucina 1, el tocilizumab, antiinterleucina 6, y luego tenemos los anti-TNF. Muy bien, acá yo les dejo igual esto para que ustedes lo puedan revisar específicamente. Lo que tienen que acá revisar más es el efecto en relación al metrotexate, ¿ok? Es lo que tienen que revisar más. Muy bien. Luego, micofenolato, azatioprina, tacrolimus, que también son considerados DMARDs, ¿no? Lo importante acá es que ustedes conozcan quiénes son, nada más, y los efectos adversos. Luego de esto vamos a hablar de los AINES. Creo que los AINES ya lo conocen porque ya lo han visto en el tema de farmacología, y los AINES se dividen según su estructura química, como salicilatos, pirazolidonas, indolacéticos, arilacéticos, arilpropiónicos, los oxicants, los fenamatos y los coxib. Dentro de los salicilatos, creo que el más importante es el ácido acetilsalicílico o aspirina, como lo conoce. En los otros grupos es los indolacéticos, porque acá se encuentra la indometacina. Luego tenemos los arilacéticos, y acá tenemos al diclofenaco. Y acá también tenemos a los arilpropiónicos. ¿Quiénes? Ibuprofeno, naproxeno y ketoprofeno. Y los COX-IT, que son los últimos, que son más selectivos para la COX-2. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? Nosotros sabemos que la fosfolipasa 2 degrada los fosfolípidos de membrana, y dentro de ellos va a estar también el ácido araquidónico, el cual es liberado. Y una vez liberado, va a ser degradado va a actuar la enzima COX-1 o COX-2, la cual va a formar la prostaglandina G2, y que luego también va a pasar a la prostaglandina H2. Y la H2 es la más importante de todas porque va a ser la base para las demás prostaglandinas. Tromboxano 2, la prostaglandina D2, prostaglandina F2 alfa,
la prostaglandina E2 y la prostaglandina I2 conocida como prostaciclina. Y los AINES básicamente inhiben a la COX-1, a la COX-2 o ambas. ¿Ok? ¿Y qué efectos sean relacionados con cada uno de ellos? La prostaciclina básicamente tiene efectos de vasodilatador, inhibe la agregación plaquetaria, participa en la homeostasis renal y también en la inflamación y el dolor. La prostaglandina E2 actúa como un protector gástrico, regula la temperatura, ¿no? Participa en lo que es la fisiopatología de la fiebre, en la homeostasis renal de igual manera, en inflamación, el dolor. La prostaglandina F2 alfa, básicamente reproducción y vasoconstricción. El tromboxano A2 es un agregante plaquetario y vasoconstricción. También tiene este efecto. Muy bien. Acá dividimos el efecto de la COX-1 y de la COX-2. La COX-1 básicamente tiene preferencia por el tromboxano A2, la producción del tromboxano A2 y prostaglandinas con efecto gastroprotector, mientras que la COX-2 efecto en aquellas prostaglandinas que tienen más que todo efecto vasodilatador y que inhiben la agregación plaquetaria, así también como la inflamación, dolor y fiebre. Ahora, los AINES no tienen todos la misma afinidad por la COX-1 o por la COX-2. Hay algunos que son más selectivos para la COX-1, como el ketoprofeno, ¿ok? El fenoprofeno y en algunos casos también la tolmetina. Pero hay otros que también tienen un efecto que no es selectivo. Y acá los tenemos como la indometacina, el ibuprofeno, el naproxeno, el piroxicam, el ketorolaco, que son AINES no selectivos. Y hay otros AINES que son selectivos para COX-2, como el meloxicam, ¿ok? Acá también está el diclofenaco, pero también están los nuevos, que son los COXIP, como celecoxib, etoricoxib. Ahora, estos medicamentos, aquellos que tienen preferencia por COX-1, tienen mayor riesgo de causar úlceras pépticas y por lo tanto sangrado gastrointestinal, y aquellos que tienen más afinidad por la COX-2 aumentan el riesgo de ACV isquémicos o accidentes cerebrovasculares, así como también de infarto al miocardio. Y lo que sí comparten ambos es que pueden causar a nivel renal retención de sodio, retención de agua, hipertensión y también un daño renal agudo. Por eso tienen que tener mucho cuidados en aquellos pacientes que son renales o que tienen hipertensión arterial por este efecto que presenta. Ahora, si un paciente le dan a los medicamentos que son selectivos para COX-1, pues hay cierto grado de que, una probabilidad de que puedan causar algún tipo de daño a ese nivel, especialmente tener un desenlace como una hemorragia digestiva alta. Por ejemplo, si el paciente solamente toma corticoides orales, el riesgo relativo es de 2.2, ¿ok? O sea, 2.2 veces mayor riesgo de darle corticoides orales para que provoquen una hemorragia digestiva alta. Aquellos pacientes que toman AINES, ¿ok? AINES a dosis altas tienen un riesgo relativo tienen 7 veces más de presentar una hemorragia digestiva alta. O aquellos que toman más de un AINE y de manera combinada, 8.9 veces tienen ese riesgo. O sea, no es igual solamente cuando das a dosis altas, sino también cuando los combinas. Y por eso tenemos que conocer. Y todos los AINES no tienen ese riesgo.
Por ejemplo, ¿quién es el que tiene el menor riesgo? Es el celecoxib, 1.5 veces. Quien le sigue es el ibuprofeno. Luego estará el diclofenaco, 3.3 veces. Luego el meloxicam, 3.5, ketoprofeno. Y miren, el naproxeno y la indometacina, casi el mismo nivel, 4.1 veces de causar algún tipo de riesgo de complicación gastrointestinal. Y el ketorolaco es uno de los que tienen más elevado riesgo de causar alguna complicación gastrointestinal. Llega hasta 11.5. Por eso, estos medicamentos como ketorolaco, diclofenaco, es preferible darle el menor tiempo posible. Así les administres por vía intramuscular, igual va a tener efecto a nivel gastrointestinal. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar el riesgo? Riesgo bajo, aquellos que usan AINES de manera intermitente o que usan dosis bajas. Riesgo moderado, si tiene 1 a 2 de los siguientes factores. ¿Qué vamos a dar? AINES selectivos para COX-2, AINES más un inhibidor de la bomba de protones, AINES más misoprostol o AINES más un antagonista del receptor de histamina 2. O aquellos que tienen un riesgo alto, que tienen más de 2 factores de riesgo, que son de los de acá. O además antecedente de úlcera complicada, especialmente que sea receta. Si tienen que dar algún AINE en este tipo de pacientes, preferencia utilicen un COX-2 y encima tienen que utilizarlo con un inhibidor de la bomba de protones. O un COX-2 asociado a un misoprostol. Y aquellos que tienen Helicobacter pylori, primero hay que considerar la erradicación del Helicobacter pylori. Ahora, aquellos que son para COX-2, acuérdense que los pacientes que son para COX-2, esto aumentan el riesgo cardiovascular, ¿ok? Aumentan el riesgo de presentar un ACV isquémico y un infarto agudo al miocardio. Por eso, en aquellos pacientes con esto, que han tenido ya antecedente de un ACV o infarto, de preferencia dar un medicamento que sea selectivo o para COX-1, de preferencia, por favor, de preferencia. Y acá lo tenemos. Y acá está el efecto de los medicamentos. Por ejemplo, naproxeno básicamente no tiene un efecto sobre los eventos cardiovasculares. El diclofenaco para los accidentes cerebrovasculares no lo tiene, pero cuando se habla de infarto agudo del miocardio o una enfermedad cardiovascular, sí lo tiene. No es totalmente inofensivo, ¿ah? Luego tenemos el etoricoxib, el rofecoxib y el celecoxib, pero el celecoxib, miren, principalmente para enfermedades cardiovasculares, es lo que aumenta el riesgo más. Entonces, preferencia para evitar, si está tomando, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, tiene que haber una diferencia entre tomas de al menos 2 horas. No utilizar un AINE por tanto tiempo, no. Vigilar y controlar la presión arterial y usar un AINE de preferencia de semivida corta a la dosis más baja posible. ¿Ok? Y en algunos pacientes pueden tener ambos riesgos, sí, y por eso les dejo esta matriz para que ustedes puedan dividir a sus pacientes y saber exactamente qué le van a dar. ¿No? Y otro efecto que tienen que considerar es a nivel renal. De todos los medicamentos, ¿quién es el que causa mayor efecto a nivel renal? Es el ibuprofeno. Se asocia más a una nefritis túbulo intersticial. Pero el naproxeno, no, el ibuprofeno no es el único, también causa el naproxeno. Por eso tienen que tener mucho cuidado, ¿ok? Y no solamente una nefritis túbulo intersticial, sino también
una injuria tubular renal, que el ibuprofeno también puede causar eso. Y eso sería todo en relación a la parte de los fármacos. Ahora vamos a ver el último tema, que es el de polimialgia reumática. Así que, por favor, me esperan un momento para poder proyectarlos. A ver, un momento. Muy bien. Ahí está. Entonces, chicos, ¿sí pueden ver mi diapositiva? Sí, Héctor, sí se logra ver. Ok, y continuando ya con esta última parte, esto no es tan larga esta parte, así que mm, por favor no pierdan la hilación. A ver, la polimialgia reumática es una enfermedad inflamatoria crónica. Acuérdense de esto. Afecta al tejido conectivo vascular, y se caracteriza por presentar rigidez matutina y dolor predominantemente en músculos del cuello, hombros y cintura pélvica. No se olviden, hombros y cintura pélvica, hombros y cintura pélvica. Entonces, acuérdense, dolor y rigidez matutina. Y el dolor es principalmente en músculos del cuello, hombros y cintura pélvica. De los tres, hombros y cintura pélvica son los más importantes. Ok, la incidencia de esta enfermedad es realmente baja, pero variable, entre 13 y 113 personas por 100.000 personas año. Es más frecuente en el norte de Europa y más y menos frecuente en Italia. La prevalencia también es mayor en el norte de Europa y poco común en poblaciones asiáticas. Ahora, esta enfermedad es predominante en mujeres, de 2 a 3 veces más frecuente. La edad mm, de preferencia mayor a 50 años. Que una persona tenga polimialgia reumática antes de los 50 años, primero, por favor, descarten que fuera alguna otra patología distinta a la polimialgia reumática. Y lo otro es que el 30% de los pacientes con polimialgia reumática se asocian a arteritis de células gigantes, que es un tipo de vasculitis. Ahora, y al revés, es que los pacientes con arteritis de células gigantes, hasta el 50% presentará polimialgia reumática. ¿Cuál es el gen que se asocia? El HLA-DRB1. Y además polimorfismos del factor de necrosis tumoral. Pero de todo esto, quiero que entiendan que en la principal citoquina o citocina implicada en la fisiopatología de la polimialgia reumática es la interleucina 6. Esta es la que va a orquestar básicamente todo. ¿Y se asocia a algún tipo de infección? Sí. Mycoplasma pneumoniae, clamidia pneumoniae, parvovirus, adenovirus y virus sincitial respiratorio. Ahora, ¿y cómo es la fisiopatología? Básicamente, en un paciente con factores genéticos y medioambientales, lo va a exponer a lo que es patrones moleculares asociados a patógenos y patrones moleculares asociados a daño. Esos patrones moleculares, ya sean a patógenos o a daño, van a activar a las células dendríticas y luego van a presentar ciertos antígenos que aún no se han identificado a los linfocitos TCD4. Y esto va a provocar la activación de estos linfocitos
CD4. Y estos linfocitos CD4 van a ser la fuente principal de la interleucina 6. ¿Ok? No se olviden, por eso les decía, la interleucina 6 es la que va a orquestar varias cosas, varias cosas. Y además, los linfocitos CD4 activados también van a provocar reclutamiento de los macrófagos. Y ahí va a haber dos efectos muy importantes. Un lado por parte de la interleucina 6, quien va a aumentar los reactantes de fase aguda, específicamente el PCR y también puede aumentar el BCG. ¿Ok? Y por el otro lado, la interleucina 6 también va a provocar una diferenciación y activación de los linfocitos T helper 17 y el reclutamiento que causó el CD4 y la activación y diferenciación que causó la interleucina 6 de los linfocitos T helper 17, estos se han asociado a sinovitis, periartritis, o sea, tejido periarticular, y también activación del endotelio vascular. ¿En dónde? En los hombros, cintura escapular. Y esto va a provocar una mayor vascularización a nivel de los hombros y por lo tanto inflamación y dolor de tipo inflamatorio. Otra característica que se ha visto es que en estos pacientes hay una mayor producción del péptido intestinal vasoactivo. Y si ustedes se acuerdan, el péptido intestinal vasoactivo se relaciona con la nocicepción y por lo tanto con el dolor. Otra característica es que las células o los linfocitos T que se activaron, los linfocitos TCD4 que se activaron, expresan un marcador que se denomina NK, que es un receptor. Y este receptor tiene una característica: aumenta la producción de citoquinas inflamatorias y de moléculas de adhesión. Y además aumentan la migración de macrófagos y la diferenciación de los linfocitos. Y acá observamos los linfocitos TCD4 se encuentran en mayor cantidad que los linfocitos TCD8 en las personas con polimialgia reumática, especialmente en el tejido que está alrededor del endotelio, pero también alrededor de la articulación o periarticular. Y aquí están sus características clínicas. Básicamente causa dolor en hombros. Casi todos los pacientes con polimialgia reumática van a presentar dolor en hombros. El dolor en cuello y cintura pélvica entre un 50 a 70%. Pero ¿cuál es la característica? Suele ser bilateral, empeora por la noche y al movimiento y se puede irradiar de manera distal. Y acá le pongo el patrón, mire, hombros, pero se puede irradiar de manera distal hasta hasta el brazo, la mitad del brazo. Y de manera posterior, inclusive hasta la zona escapular, puede hacerlo. A nivel de cintura pélvica, puede irse hasta la parte de superior o lateral de los muslos, ¿ok? O a la región de los glúteos también puede dirigirse. Y esto también se asocia a una rigidez matutina mayor a 30 minutos. Pero no solamente esas son las únicas manifestaciones que tiene. Puede haber síntomas constitucionales que se presenten el 40-50%. ¿Y en qué consisten? Fiebre, baja de peso, astenia, anorexia. También puede haber afectación articular. Les había comentado que los macrófagos y los linfocitos T helper 17, ambos pueden causar artritis, sinovitis o también inflamación periarticular. Cuando causan artritis, generalmente artritis simétrica, ¿ok? Simétrica. Y las articulaciones más afectadas, rodillas y muñecas. A nivel periarticular, puede causar inflamación de la tenosinovia y causar
tenosinovitis. ¿Y qué es la tenosinovia? Es como si fuera una membranita que recubre el tendón. Bursitis, síndrome del túnel carpiano, hasta un 15%, y también puede causar una tumefacción distal a nivel de las manos. Y los exámenes de laboratorio, acuérdense, la interleucina 6, una citoquina que va a estimular al hígado, va a aumentar el PCR. Por lo tanto, y también la inflamación de manera general. Por lo tanto, el BCG también va a estar elevado. Generalmente, los pacientes suelen tener valores mayores de BCG de 100, pero hay un porcentaje pequeño, que es menos del 20%, que puede presentar valores menores de 40. Así que no se vayan a confundir de esta parte de acá. El PCR se mantiene elevado, ¿ok? Y también sirve para monitorear, para saber si el tratamiento que hemos dado está haciendo efecto, ¿no? Porque si baja, quiere decir que el tratamiento está haciendo efecto. Otros marcadores que pueden elevarse, las alfa-globulinas, gamma-globulinas, antitripsina. Como es un proceso inflamatorio, puede causar una anemia de características crónicas, ¿no? O inflamatorias. Y suele ser normocítica y normocrómica. Y como es un proceso inflamatorio, puede causar leucocitosis, trombocitosis. El factor reumatoide, el ACPA y el ANA suelen ser negativos, ¿ok? Y obviamente el interleucina 6 va a estar elevado. Y si nosotros realizamos una artrocentesis en esa articulación inflamada, pues va a tener características inflamatorias. Y en la ecografía, por ejemplo, acá tenemos el húmero, acá tenemos la porción larga del tendón del bíceps y alrededor está la tenosinovia. Y esta parte de color oscuro entre la tenosinovia y el tendón, esto de acá, negrito, es líquido, ¿no? Lo que nos indica que hay una tenosinovitis. Y acá lo vemos en el corte transversal, acá está en el longitudinal y aquí está ese líquido que se está acumulando, ¿no? Una tenosinovitis. Y a nivel de la cadera, podemos ver en este caso, en esta parte negra, que es líquido. Quiere decir que hay una sinovitis a nivel de la cadera. ¿Qué más vamos a encontrar? Si nosotros realizamos una resonancia magnética, podemos encontrar obviamente sinovitis, esto a nivel de las articulaciones, pero también podemos encontrar en las apófisis, una bursitis interespinosa, como se observa acá en esta resonancia magnética, o acá en este PET-CT que realza la parte de las bursitis interespinosas, ¿no? Y el diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico? Hay dos criterios antiguos, que son los criterios diagnósticos de Schwann y los criterios diagnósticos de Halley. Ambos tienen características muy similares. Una de ellas es la edad, mayor a 50 años, como acá. Lo otro, dolor y rigidez. Dolor y rigidez. En uno menciona que la rigidez tiene que ser más de una hora. En el otro no lo menciona, pero el dolor sí tiene que ser más de un mes. Y tiene que afectar a zonas como el cuello, los hombros, las regiones proximales o las caderas, que es lo mismo que acá, cuello, hombros y cintura pélvica, que es caderas. Y y acá ya introducen lo que es la inflamación. BCG mayor de 40. Y acá también BCG mayor de 40. Y se tiene que excluir otras enfermedades, a excepción de la arteritis de células gigantes. ¿Por qué? Porque el 30% de las personas con polimialgia reumática pueden desarrollar arteritis de células gigantes. Por eso mismo. Pero Halley ya incluye algo adicional, que hay una buena respuesta o una respuesta rápida a la prednisona con dosis menores de 20 miligramos. Ahora,
A raíz de esto, la ACR EULA saca unos criterios de clasificación provisionales, pero estos son un poquito ya distintos a los anteriores. ¿Por qué? Porque ellos tienen unos criterios de entrada o elementos que tienen que estar sí o sí para que tú le puedas aplicar los ítems que acá tenemos. Tiene que ser de 50 años o más. Criterio de entrada. Dolor bilateral en hombros y proteína C reactiva y o BCG alteradas. En otras palabras, que estén elevadas. Si el paciente presenta esto, recién ya puedes aplicar los criterios. Y acá va a variar, sin ecografía o con ecografía. Sin ecografía, básicamente rigidez matutina, dolor a la limitación en la cadera, ausencia de factor reumatoide o anticuerpo antiproteína citrulinada, ausencia de otras afecciones articulares, y como es eco, no aplica esto de acá. Pero si pudieran hacer ecografía, al menos un hombro con bursitis y o tenosinovitis y o sinovitis glenohumeral. ¿Ok? Y algo parecido también a nivel de la cadera. Si encuentran bursitis en hombros, tiene que ser subdeltoidea, tenosinovitis del bíceps o una sinovitis glenohumeral. ¿Ok? Y acá un punto por cada una. ¿Cuándo clasifican al paciente? Cuando tiene un puntaje de 4 más sin ecografía y con ecografía 5 o más. ¿Y qué diagnóstico diferencial deben ustedes tener en mente? Acuérdense, ¿qué es lo que te causa artritis? También te causa artritis la artritis reumatoide. ¿Quién te puede causar inflamación o dolor de la rodilla y la muñeca como hemos visto? La artritis por cristales, específicamente pirofosfato de calcio. ¿Ok? Y también el tema de la vasculitis con arteritis de células gigantes. Entonces, si ven un paciente con polimialgia reumática, deben también pensar en una arteritis de células gigantes. ¿Quién te puede causar dolor y si en cierto grado de debilidad a nivel de cintura pélvica y escapular? Las miopatías inflamatorias. Pero acá, más que el dolor, es la debilidad. ¿Ok? Un síndrome del manguito rotador, pensar en enfermedades, patologías tiroideas, infecciones virales que también pueden causar y algunas enfermedades malignas sólidas o hematológicas. ¿Y cuál es el tratamiento? De primera línea, los glucocorticoides, por favor. Estos pacientes responden muy bien a glucocorticoides. Hasta dosis de 20 para abajo van muy bien. Segunda línea, metrotexate, leflunomida. Tercera línea, tocilizumab, ya que la interleucina 6 es el que está orquestando todo, o principalmente la mayoría de las cosas, se utiliza tocilizumab. Y cuarta línea, que son ya básicamente en estudio, va sarilumab y el baricitinib. Y en los glucocorticoides, dosis entre 12.5 a 25 miligramos al día van muy perfectamente. Si el paciente tiene bajo peso, diabetes o osteoporosis, máximo 15 miligramos por día. Si son pacientes obesos, entre 20 a 25 miligramos. Y en casos especiales que presenten bursitis o tenosinovitis, pueden realizar una infiltración. Y dentro de los DIMARS, metrotexate entre 10 a 15 miligramos semanal y la leflunomida 20 miligramos semanal. ¿Ok? Y también pueden dividir por si es leve, moderado, severo. Leve, moderado, severo. Leve, grado 1, moderado, grado 2, severo, grado 3. Si es leve, posiblemente pueda responder solamente con AINES. Si es moderado, considerar el uso de glucocorticoides. Y si es severo, pues considerar el uso de metrotexate, leflunomida u otro medicamento relacionado. Muy bien. Hasta ahí, chicos, sería todo.
Díganme, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Sí, doctor, con respecto a los fármacos, entonces, ¿cuál sería la diferencia cuando aplicamos medicamentos que activen a la vía genómica y a la vía no genómica? Eso no me ha quedado bien claro. Ya, a ver, por ejemplo, tenemos un paciente con lupus y nosotros sabemos que el lupus tiene un compromiso severo que puede ser la nefritis lúpica, ¿no? Entonces, la nefritis lúpica ya es un compromiso severo. Entonces, nuestra preocupación, por ejemplo, en ese paciente es tratar de bajarle la inflamación lo más pronto posible. Si yo voy a bajar la inflamación lo más pronto posible, entonces tengo que utilizar un medicamento que tenga precisamente ese efecto. Si yo solamente le doy prednisona, lo más probable, vía oral, lo más probable es que el efecto no va a ser tan inmediato. Y además, y el efecto va a ser principalmente activar la vía genómica. Pero si yo considero que debo bajarle la inflamación lo más rápido, voy a utilizar pulsos de metilprednisolona. Y la metilprednisolona como pulsos que utilizamos por lo menos 250 miligramos va a activar la vía no genómica. Por lo tanto, su efecto va a ser más rápido para bajar la inflamación en el riñón, en el riñoncito de ese paciente. Entonces, en casos severos, como una nefritis lúpica, ustedes no van a pensar en utilizar solamente el corticoide oral. Tienen que pensar en utilizar pulsos de metilprednisolona o de dexametasona. ¿Para qué? Para activar la vía no genómica y bajar la inflamación lo más rápido posible. El mismo caso sería en un paciente, por ejemplo, que tiene con lupus, que tiene desarrolló un compromiso del sistema nervioso central, que se considera un compromiso severo. Utilizaría un pulso de metilprednisol de corticoides, como metilprednisolona o dexametasona. Otro ejemplo, tienen un paciente con vasculitis de vaso pequeño, una polengitis microscópica que ha afectado al riñón. Ya eso es un compromiso severo, porque si empieza a dañar el riñón y lo lleva a falla renal, entonces tenemos que evitar con eso. Entonces no vas a esperar a darle todavía el corticoide oral. Tienes que darle el corticoide endovenoso para activar la vía no genómica y bajarle la inflamación lo más pronto posible. Entonces, acuérdese de esto. La vía no genómica se activa a partir de los 100 miligramos hacia adelante. Utilizamos de preferencia metilprednisolona o dexametasona, dependiendo con cuál tengan mayor experiencia. Y los utilizamos como pulsos de metilprednisolona. Y la dosis que utilizamos como pulsos es de 250 miligramos en el caso de la metilprednisolona y en el caso de la dexametasona a partir de los 40 miligramos por día. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo van a utilizar la vía no genómica, o mejor dicho, los pulsos de corticoides para activar la vía no genómica? En casos severos, ¿ok? En casos severos. Estamos hablando de enfermedades autoinmunes y se utiliza en promedio entre 3 a 5 días como máximo. Luego de eso ya pueden dar el corticoide por vía oral, como la prednisona, para que vaya activando la vía genómica, pero ya te va a permitir utilizar la menor dosis posible y un retiro más rápido del glucocorticoide. ¿Ok? Entonces, eso es la diferencia entre la vía genómica y no genómica.
La no genómica se activa mucho más rápido, genera menos efectos adversos y permite que el corticoide pueda ser descendido un poco más rápido, mientras que la vía no genómica suele ser más lenta, se utiliza más que todo para dar dosis de mantenimiento de glucocorticoides e, e ir bajando poco a poco también la dosis del glucocorticoide. Eso es la medicina. Y los efectos adversos se relacionan principalmente porque se activa la vía genómica. Por favor, eso no se vayan a olvidar, ¿ok? No se vayan a olvidar de eso. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algo adicional que no haya quedado claro? Chicos, No, doctor, ya sería todo ya. ok chicos, perfecto. Entonces te voy a estar enviando las diapositivas de una vez te lo envío, Santiago, Sí, doctor, ya por para que le favor, muchas puedas pasar gracias. a tus compañeros. Entonces, que tengan una buena noche chicos y mucha suerte en su examen. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Cuídese. Ya chicos, hasta luego.